¿Cómo están, chicos? Bienvenidos nuevamente a una clase de biología. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre las funciones que se realizan dentro de la célula. La semana pasada hablamos acerca de la fotosíntesis y hoy vamos a hablar de otro proceso metabólico llamado respiración celular. ¿Qué cosa es la respiración celular? Es un proceso catabólico. ¿Recuerdas que cuando hablamos de metabolismo hablamos de anabolismo y catabolismo? En el caso de la respiración celular es un proceso catabólico. Básicamente es una reacción exergónica, que significa que libera energía, libera calor, ¿sí? Donde esta reacción química va a transformar la energía química que está en forma de glucosa, la va a transformar en una energía química útil, que se llama ATP. De ahora en adelante, cuando hablemos de energía, vamos a hablar de moléculas energéticas. ¿Cuáles son las moléculas energéticas? El ATP. Son las siglas de adenosín trifosfato. Como en la fotosíntesis, Cuando hablamos de respiración, hablamos de dos tipos. Respiración anaeróbica y respiración aeróbica. Anaeróbica se refiere a una respiración que se va a dar sin oxígeno, en ausencia de oxígeno, mientras que la respiración aeróbica se va a dar en presencia de oxígeno. En la anaeróbica ganamos en general 2 ATPs y 2 NAT, mientras que en la respiración aeróbica vamos a ganar 36 o 38 ATPs. Esto lo vamos a ver después y vas a entender por qué es 36 o 38. En la respiración anaeróbica tenemos dos etapas, glucólisis y fermentación. Mientras que en la respiración aeróbica tenemos 3, glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Vamos a ver cada una de ellas. La glucólisis, ahí está. La glucólisis es la ruptura de la molécula de glucosa que va a ocurrir en el citosol. Es la primera fase de la respiración, la primera etapa de la respiración anaeróbica, ¿sí? Tenemos que la glucosa, ahí está, la glucosa que está aquí, ¿sí? Van a actuar enzimas, ingresa una molécula de ATP, va a coger una molécula de ATP, ¿de dónde? Del medio del citoplasma, coge una molécula de ATP y se va a transformar en esta molécula, una glucosa 6-fosfato. Vuelve a actuar otra enzima, acá está su nombre, no te lo voy a decir para que no te marees. Vuelve a actuar otra enzima y que se transforma en una fructuosa 6-fosfato. Vuelve a agarrar otro ATP, míratelo encerrado con color en un cuadrado rojo. Vuelve a agarrar otro ATP, ¿sí? Consume un ATP y gracias a esta enzima se va a transformar en fructuosa 1,6 bifosfato. Esta glucosa 1,6 bifosfato, por acción de estas enzimas, se van a transformar ¿en qué? En estas dos moléculas, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, cuyas siglas es G3P, P de fósforo. Una vez que nosotros tenemos todo esto, va a ocurrir esta serie de reacciones químicas, ¿sí? Hasta transformarse la glucosa en 2 piruvatos, ¿sí? Se va a transformar la glucosa en 2 piruvatos. No sé si lo logras ver acá en la imagen. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí está. En 2 piruvatos al final. Porque, en esa transformación que ocurre un montón de reacciones químicas, te vas a dar cuenta que se libera ¿qué cosa? Ingresa esta molécula y se libera que un NAT. Acá también se libera un NAT. Acá, ¿cómo que ocurre? Se libera un ATP. En este lado se libera otro ATP. Siguen las reacciones químicas y aquí se libera un ATP y se libera otro ATP, ¿cierto? En total, desde este punto que estamos aquí en la mitad, ¿cierto? Donde estoy señalando, desde este punto hacia abajo, ¿qué es lo que se liberó? ¿Qué es lo que se ganó? Cuentas 1, 2 NAT, 1, 2, 3, 4 ATPs. Pero estos son los que liberaron 4 ATPs. ¿Y tú cuántos utilizaste del medio? Mira, ¿cuántos utilizaste del medio? 1 y 2. Entonces, utilizaste del medio 2 y obtuviste 4. En general, ¿cuánto tienes? Porque estos 2 hay que devolverlos, ¿cierto? Te quedan 2.
¿Cuál es tu ganancia neta en la glucólisis? 2 ATPs y 2 NAD. Ya, 2 ATPs y 2 NAD. Esa es la ganancia neta de la glucólisis. La glucólisis, o llamada también vía de Embden-Meyerhof. Aquí, nosotros, ¿qué vamos a obtener? Mira, la glucosa, en un resumen, ¿sí? La glucosa gasta 2 ATPs y utiliza 2 ATPs y lo transforma en esta molécula, ADP. Ya. Se transforma la glucosa en 2 fructosas, en fructosa 1,6 y esta fructosa se desdobla en 2 moléculas. Cada una de estas moléculas me va a dar origen a un piruvato. Un piruvato más un piruvato, 2 piruvatos. Pero en este proceso, ¿qué ocurre? Se libera 2 NAD y se libera 4 ATPs. De estos 4 ATPs que yo estoy liberando, yo ya he utilizado porque ingresó a la reacción química 2 ATPs. Entonces tú restas 4 ATPs menos 2 ATPs, 4 ATPs que formo menos 2 ATPs que utilicé, me quedan 2. Por eso es que al final vas a obtener 2 NAD, 4 y 2 ATPs. 2 NAD y 2 ATPs. Y la glucosa se transformó ¿en cuántos piruvatos? En 2 piruvatos. El otro proceso que ocurre en la respiración anaeróbica se llama fermentación. Hay 2 tipos de fermentación láctica y fermentación alcohólica. La fermentación láctica va a ser la que es realizada generalmente por bacterias, específicamente los lactobacilos, ¿sí? Y también en el tejido muscular, en los músculos esqueléticos. Mientras que la reacción alcohólica generalmente se va a dar en levaduras del género Saccharomyces. Acá tenemos la fermentación. Tenemos la molécula de glucosa, ingresan 2 ATPs, ¿cierto? En la glucólisis ingresan 2 ATPs y al final se obtienen 2 moléculas de piruvato. Estas 2 moléculas de piruvato van a eliminar 2 ATPs al medio y pueden realizar una fermentación, ya sea alcohólica, una fermentación alcohólica o una fermentación láctica. Si es realizada por las levaduras, el producto es alcohol etílico. Una fermentación alcohólica me produce alcohol etílico. Mientras que una fermentación láctica, la que ocurre en los tejidos o los lactobacilos, me produce ¿qué cosa? Ácido láctico. ¿Ya? Entonces, en resumen, la fermentación láctica, ¿qué me produce mis ácido láctico o lactato? Mientras que la fermentación alcohólica, ¿qué me produce? Alcohol etílico o etanol. Acá está, alcohol etílico o etanol. En la respiración aeróbica, ya esta se va a dar en presencia de oxígeno, ¿sí? ¿Dónde ocurre la respiración aeróbica? La glucólisis vuelve a ocurrir en el citosol y se va a producir el mismo proceso. La glucosa se va a transformar al final en 2 piruvatos, ¿cierto? El mismo proceso mix que vimos hace un rato, el mismo, en 2 piruvatos. Se va a obtener al final 2 NAD y 2 ATPs cuando hacemos la resta en la glucólisis. Siempre en la glucólisis vas a obtener 2 NAD y 2 ATPs. Pasamos a la siguiente etapa, que es el ciclo de Krebs, el cual ocurre en la matriz mitocondrial, ¿sí? En la matriz de la mitocondria. Mira, recuerda, obtuvimos 2 piruvatos de la glucólisis. Vamos a agarrar uno. Este piruvato, ¿sí? Se va a transformar en acetil-CoA, acetilcoenzima A, liberando ¿qué cosa? Un NAD y una molécula de CO2. Este acetil-CoA se une aquí al oxalacetato, ¿ya? Formando así el citrato. El citrato libera agua, pasa a llamarse cisacosinato, luego una serie de reacciones químicas, ¿sí? Y otra vez liberamos un NAD con otra molécula de CO2. Continúan las reacciones químicas, cambia de nombre. Continúo y tengo otra molécula de NAD y otra molécula de CO2, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Vuelve a continuar las reacciones químicas y aquí ¿qué obtengo? Un CoA también más GTP. ¿Qué es GTP, mis? Otra molécula
energética, así como el ATP. Continuamos y acá liberamos QH2. Este QH2 equivale a un FAT, que también es una molécula energética. Ingresa agua, sigue el ciclo, se convierte en fumarato, ingresa agua en malato. El malato vuelve a liberar NADH al medio y tenemos oxalacetato y otra vez empieza el ciclo. Pero todo lo que te mencioné es con un piruvato. Y recuerda que esto lo tenemos que multiplicar por 2 porque nosotros, ¿qué tenemos? 2 piruvatos obtenidos de la glucólisis. ¿Ya? En total, entonces, ¿cuántos NAD tenemos? 1 NAD, 2 NAD, 3 NAD, un GTP, un FAT, ¿cierto? Acá una molécula de CO2 y acá otra molécula de CO2. En resumen, vamos a tener que el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs liberando en todas las reacciones 3 NAD, 2 moléculas de CO2, un FAT y un GTP. Esto pasamos a la siguiente fase, que es la cadena respiratoria. ¿Sí? Del ciclo de Krebs se obtiene el NAD y FAT. Estos van a entrar a la cadena respiratoria, van a donar electrones, ¿cierto? Y moléculas de hidrógeno, las cuales se van a unir al oxígeno que encuentro en el medio porque es un medio aeróbico. Se unen al oxígeno y me van a formar ¿qué cosa? Agua, porque estoy uniendo hidrógeno con moléculas de oxígeno y me forman agua. El sistema de lanzaderas. Tenemos el citoplasma y la mitocondria, ¿sí? Recordamos que de la glucólisis obtenemos 2 ATP y 2 NAD. Si estos 2 NAD ingresan a la lanzadera glicerol 3-fosfato, se van a transformar en FAT, obviamente 2 FAT, ¿cierto? Cada FAT equivale a 2 ATPs. Si yo tengo 2 FAT, ¿cuántos ATPs tendré? En total obtendré 4 ATPs. En cambio, la lanzadera malato-aspartato, ¿sí? Vamos a obtener que un NAD equivale a 3 ATPs. ¿Y cuántos NAD yo tenía? 2 NAD, ¿cierto? Obtengo 2 NAD. Entonces, ¿cuántos ATPs tendré en total? 6 ATPs. Por eso en el balance energético tenemos que de la glucólisis se obtiene ¿qué cosa? 2 NAD y 2 FAT. Estos 2 ATPs, perdón, y 2 NAD. Continuamos, de 2 ATPs sigue directo 2 ATPs. 2 NAD dependiendo. Si es la lanzadera, la primera, la glicerol 3-fosfato, voy a obtener 4 ATPs. En cambio, si fuera la lanzadera malato-aspartato, obtengo 6 ATPs. Por eso te ponen 4 o 6 ATPs. En la fase aerobia de la respiración, tenemos el ácido pirúvico que se acetilcoenzima A. Ahí que obteníamos un NAD, pero un NAD era una vuelta. Nosotros vamos a obtener, ¿cuántas vueltas vamos a dar? 2, ¿cierto? Entonces, ¿recuerda cuánto equivalía un NAD, Miss? Un NAD equivale a 3 ATPs, entonces tengo 2. ¿Por cuántos ATPs? Un NAD, 3 ATPs. ¿Cuántos tengo? 6 ATPs. En el ciclo de Krebs que yo obtenía un ATP, 3 NAD y un FAT, ¿cierto? Mis también moléculas de dióxido de carbono, sí, también, pero esas no las contamos. El ATP va directo. ¿Por qué te ponen 2, Mis? Porque cada ciclo era un piruvato y nosotros teníamos ¿cuántos piruvatos de la glucólisis? 2. Por eso te van a poner todo por 2. Un ATP por 2, 2 ATPs. 3 NAD. Cada NAD, ¿cuánto equivaldría? 3 ATPs. 3 por 3, 9 ATPs. Por 2, 18 ATPs. Y un FAT, Mis, ¿cuánto equivaldría a 2 ATPs? 2 ATPs equivale a un FAT. Por 2, porque recuerda que es por cada piruvato, tenemos en total 2 por 2 ATPs, 4 ATPs. Y hacemos la suma de todo esto y va a sumar. Si fuera la primera lanzadera, utilizamos 4 ATP, suma 36. Si fuera por la segunda lanzadera, sumamos 6 y tendríamos 38 ATPs. En el proceso global, vamos a tener que la glucosa se va a transformar, va a disociarse y al final que vamos a obtener 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, y un ATP como máximo de 38 moléculas de ATP, que son moléculas de energía. Ese es el balance energético que vimos al inicio y que yo te dije que te iba a explicar por qué 36 o por qué 38 ATPs.
Espero que me hayas entendido, chicos. Volvamos a ver el video para que nos quede más